Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. En principio agradecemos siempre a Spoclean. Este es un espacio de difusión que no tiene que ver esencialmente con marcas ni con productos, sino con conceptos que interpelan un poco la discusión del sector de higiene alimentaria profesional. También agradezco a Red Alimentaria, quien sponsorea estos espacios, y su directora Débora Dorenstein. Red Alimentaria es una red que está ya en toda América con más de 50.000 empresas que combinan producción con servicios, con abastecimientos de insumos y equipamientos necesarios. Quiero darle la bienvenida a mis colegas y agradecerles el acompañamiento. Marcelo Nauri, Juan José Mancilla, Jorge Mónaco, son especialistas, cada uno en distintos roles, pero todos en la comunidad del importante negocio de la higiene profesional. Y ahora empezamos el desarrollo. La idea es intentar, no tenemos muchos minutos, ustedes saben cómo es el tema organizacional, pero que sea un diálogo. Hay muchos slides, pero los slides son la excusa para generar disparadores de temas de consultas, de interpelaciones. Y bueno, la revolución digital en la higiene profesional, queremos explorarla, ¿no? Hoy hablamos masivamente de inteligencia artificial para las más múltiples aplicaciones. Queremos vincularla hoy a la higiene profesional. Entonces, inteligencia y higiene profesional, nosotros creemos que hay una sinergia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y eso es lo que queremos profundizar y poner en acción. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a hablar de la sinergia de la inteligencia artificial y humana, y ahí hay una combinación que se potencian en eficiencia. Vamos a hablar de la inteligencia emocional, y esta es una faceta que quisimos incorporar, no solamente la inteligencia humana y la inteligencia artificial, sino la faceta de la inteligencia emocional y cómo actúan y equilibran esa ecuación. Trabajo en equipo, capacitación efectiva, va a haber un mini módulo donde vamos a tratar la comunicación, donde vamos a tratar la capacitación, la educación, y con nuestro auditor Jorge Mónaco y especialista en higiene alimentaria, vamos a como bajar a tierra lo conceptual hacia los temas del día a día de la operación de la actividad industrial. Bueno, nos animamos a definir inteligencia, hay cientos de definiciones. Acá estamos adoptando que es capacidad de aprender y de adaptarse, flexibilidad, adaptarnos a situaciones diversas. Habilidades del razonamiento. Siempre hablamos del hombre y que su capacidad diferenciadora del razonamiento es mucho más que el razonamiento. Porque tenemos la capacidad de resolver problemas que son eventualidades que se nos presentan y que el hombre tiene esa habilidad que puede transformarla. Entonces hablamos de razonamiento, pero un razonamiento crítico, no un razonamiento pasivo-receptivo, sino que interpela. Hablamos de las emociones que influyen enormemente en todo nuestro quehacer de la vida social, de la vida profesional, de la vida vincular. Hablamos de creatividad, que es un factor sin duda sobresaliente. La creatividad del hombre es infinita y la propia inteligencia artificial lo demuestra, porque fue ni más ni menos que creada por el hombre. Y vamos a hablar de adaptabilidad, esta capacidad de adecuarnos, esta flexibilidad que, como todos vivimos como humanidad, en pandemia nos puso a prueba como especie y tuvimos una capacidad de que las compañías de trabajar presenciales pasaron a virtuales, que las comunicaciones se siguieron haciendo, que el mundo siguió desenvolviéndose con cuidados y con el aprendizaje de entender, como un caso de mucha fortaleza cultural, que la higiene es salud y que la salud cuida la vida. Y después mis colegas van a hablar de que un alimento saludable, un alimento inocuo, como lo dice la especialidad, es un alimento que salva vidas. Entonces, creatividad versus datos,
Bueno, nosotros nos basamos en creatividad y en encontrar soluciones a problemas complejos. En contraste, la inteligencia artificial administra esos datos, transforma los datos en patrones y entonces toma decisiones en función de los algoritmos y de los patrones que recibe. Por otro lado, la inteligencia humana, como recién dijimos, tiene una enorme influencia emocional y los humanos pueden entender y responder a las emociones de los demás porque tienen esa capacidad de comunicación, de análisis crítico y de vínculo. La estructura vincular del hombre es fundamental. Hay un autor, fundador de la ciencia de la psicología social, que se fundó en Argentina, que se llama Enrique Pillon Rivière, y él dice que el ser humano como especie no está preparado para vivir en soledad. El Robinson Crusoe famoso no podría subsistir. El ser humano es un ser social. No existe humanidad si no hay ser social. Y si entonces somos sociales como especie, sociales como naturaleza, somos mejores cuando nos desarrollamos en actividades en sociedad, en equipos, en aprendizaje, en desarrollo. Bueno, es una inteligencia automatizada. Nos automatiza procesos y nos ayuda en una eficiencia operativa como nunca hemos visto. Es realmente admirable. Quizás ustedes ya han hecho la experiencia o son más conocedores que nosotros que nos animamos a ponerla en primera fila del diálogo y de la discusión. En segundo resuelve cosas que antes quizás nos tardaban semanas. Y ahora cuando hablemos de seguridad alimentaria y cuando hablemos de los registros y los análisis y las big data, vamos a poder un poco tangibilizar que lo que antes analizábamos en semanas, ahora lo analizamos en segundos. Y el aporte es infinito. Y entonces hay una colaboración entre esta inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y como tengo el dato ahí, al instante, puedo tomar mejores decisiones, porque tengo la información, pero no con el cadáver ya en el velatorio. Puedo tomar la decisión y salvar un error, salvar una mala práctica, salvar un error productivo, porque mi análisis me da herramientas que antes no tenía y que ahora me permiten actuar desde el punto de vista preventivo de la crisis y hasta predictivo. Entonces la revolución digital está transformando esta integración, está transformando la seguridad alimentaria, está transformando la higiene profesional en esta integración. Se automatizan procesos, se aumenta la eficiencia, tengo monitoreo real en el tiempo, que era lo que decíamos, detecto irregularidades, vieron el círculo de mejora continua, lo detecto en el momento y rápidamente corrijo el procedimiento, recapacito, y ahora lo vamos a ver, este tema de educación, aprendizaje, capacitación, entrenamiento, pero porque tengo la información. Los protocolos, la capacitación al personal, la resolución de conflictos y un liderazgo. Y ahí quiero meterme un poco, porque el liderazgo tiene que ver con esa conducta emocional inspiradora, ese líder que transforma, ese líder que construye en el otro el compromiso, la fidelización. Y acá le damos paso a nuestro licenciado experto en aprendizaje y en educación. ¿Querés conducirlo vos o te lo manejo yo? Ok. Hola. ¿Se escucha, no? Bueno, un poco tomando lo que estaba diciendo Claudio, el ciclo virtuoso del conocimiento es muy interesante. Pásame la otra. Es muy importante comenzar por ¿dónde? Por la cultura que traemos de nuestra casa, la cultura de nuestro país, la cultura que de alguna manera se da en las organizaciones. Entonces, sin cultura yo tampoco puedo armar conocimiento. Pero esto está agarrado también con el aprendizaje. Un aprendizaje que cada uno tiene una forma de aprender. No hay una forma única, sino que hay varias formas de aprender. Por otro lado, tenemos la educación. La educación es lo que traemos también de nuestras casas y lo que hicimos formalmente. Pero a su vez, en los mercados nos vamos... se te fue.
Me estás haciendo lío. No. No, dame. ¿Cuál es? Este avanza, este retrocede. Gracias. Ok. Y por otro lado tenemos dos herramientas fundamentales en las organizaciones, en las empresas, que es la capacitación y el entrenamiento. Entonces, no los voy a aburrir con cada uno de estos temas, pero es muy interesante ver de dónde partimos de la cultura. O sea, dónde venimos, ¿no? Y por otro lado, es cómo nos adaptamos a cada medio y a cada circunstancia. ¿Cómo adaptamos hoy las nuevas tecnologías que nos están diciendo, ok, usame, que es muy importante y vas a ver cómo nos vamos a desempeñar mucho mejor? El tema de educación es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tuve, de alguna manera, todas las herramientas desde que empecé la escolaridad, terminé secundario y quizás algunos hicieron algo técnico en la universidad y nos llevó justamente a un montón de temas que los llevamos. Pero la organización también tiene mucho para educarnos. Entonces es muy importante cómo vamos a trabajar la educación en el ámbito de la inteligencia artificial. El otro punto es el aprendizaje. Como le dije anteriormente, no todo el mundo aprende igual. Y ahí un poco toco el tema de Claudio, la inteligencia. Inteligencia hay muchas, no hay una sola. La emocional, ¿no es cierto? Hay muchas formas de aprender y de relacionarse con los demás. Pero justamente hay un aprendizaje que lo podemos adquirir desde la escolaridad hasta los últimos de nuestras vidas y llegamos a ser ancianos y bien. ¿Por qué? Porque siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en una organización es una persona que está quizás haciendo una actividad en una máquina y se da cuenta que puede mejorar el tiempo haciendo una reducción o algo por el estilo donde puede ganarle tiempo, puede ganarle productividad, puede ganarle ahorro para la compañía. Y ahí viene la parte que nos compete de alguna manera ya en las organizaciones o en la empresa, que es la capacitación. ¿Cuántos de nosotros tenemos capacitaciones continuamente? Pero ¿qué pasa? A la semana se dice, de alguna manera, que cuando terminamos esta charla, ustedes se van a acordar el 44% de lo que vimos hoy. Imagínate mañana y dentro de 2 semanas ya no te acordás más, ¿no? Esto es muy importante porque está agarrado con el entrenamiento. Si yo tengo un sistema o tengo un programa de capacitación anual, seguramente voy a tener un programa de entrenamiento. Esto quiere decir que nosotros damos una capacitación de inteligencia artificial en el ámbito de los alimentos y no me quedo ahí. Continúo, porque seguramente la semana que viene hago alguna otra actividad en el puesto de trabajo de la persona donde me va a dar a mí justamente una performance mucho más allá. No quiere decir que yo termine acá. Continúa si la compañía tiene obviamente las herramientas para poner un mentor que puede ser una persona que tiene más experiencia que el que pongo o el que estaba, entonces me va a ayudar a continuar en ese proceso de aprendizaje. Quiero hacerte una consulta, sí. Marcelo. ¿Se escucha? Hablamos desde hace muchos años del analfabetismo digital y con inteligencia artificial estamos entrando como a un nuevo umbral. Me gustaría que, suscribas ese concepto de esta nueva etapa que vamos a transitar como sociedad de analfabetismo digital. Ahí es un buen punto porque hoy está la tendencia del autoaprendizaje. O sea, vos podés capacitarte gratis, podés sacar un título en una universidad internacional. Por ejemplo, no estoy esperando a que me capaciten para introducirme, pero hay un tema de miedos. El alfabeto digital, de alguna manera, dice, no, voy a meter la pata, acá no me voy a meter, pero tenés que meter, tenés que bucear, hay que meterse, porque ¿cuánta gente sabe de inteligencia artificial hoy? ¿Y cuánta gente va a saber dentro de 1 año, 2, 10 años? Muchísimo más, pero seguramente va a venir algo mejor o algo superador que vamos a hacer de vuelta analfabetos de ese tema. Por lo cual yo veo un punto que las organizaciones tienen que hacerse cargo de capacitar a la gente en este ámbito, pero por otro lado nosotros tenemos la responsabilidad también de aprender.
como en todas las cosas. ¿Qué pasa? A veces te gusta y a veces no te gusta. Pero esto les aseguro que te acompaña en un montón de temas. Te reduce problemas, o sea que hoy ya estamos hablando de predictivos. Hoy hablabas vos del tema de cómo puedo prevenir, no, ya me adelanto a una posible falla, ¿no? Y acá tomamos estos 3 puntos que ni más ni menos vamos tomando herramientas de un montón de años que tenemos, que esto viene de cultura, ¿no es cierto? Y en el primer punto, bueno, hablábamos de este punto de hablar de la cultura, aprendizaje, educación, capacitación y entrenamiento, pero no podemos dejar de lado el Kaizen. El Kaizen es mejora continua. Se dice que si vos mejorás el 1% diario, a fin de año haces el 37%. No le voy a explicar el tema matemático porque es amplio, pero cómo llegás a mejorar el día a día. Yo no quiero mejorar, 10% mañana. Prefiero el 1% y ahí voy mejorando el tema. Y por último, que está agarrado a todo esto, las personas. Siempre vamos a estar. Porque de alguna manera, inteligencia artificial, ¿quién la hizo? Lo hicimos nosotros, no hay otra. Otro de los puntos, procesos, que lo vamos a ver ahora. Y por último es el producto final, que puede llegar a ser el servicio, el producto o lo que fuese. Esto, por último, después ya dejo el espacio para ello, pero fíjate vos el retorno de la inversión de estar capacitado, ¿no? Supongamos que nosotros queremos introducir el tema que estamos hoy en la industria de alimentación, la inteligencia artificial. El 70% de los trabajadores han entrenado el primer mes. ¿Qué quiere decir? Entrenaron, pero después no hubo una continuidad que yo te digo de entrenamiento. Por otro lado, tenés el 60% de reducción en incidentes de contaminación alimentaria y lo que decía Claudio, que yo me estoy anticipando a que la persona no se muera, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Y por otro lado, 40% de disminución de la rotación de personal. ¿Por qué? Porque la gente entrenada está más motivada y tiende a mejorar su espacio de trabajo y a mejorar, obviamente, el ámbito donde está trabajando. 35% de aumento en la eficiencia operativa. O sea, si la gente sabe lo que tiene que hacer, uno no tiene que estar atrás haciendo micromanagement, que quiere decir la microgestión, y verlo y decir, a ver qué estás haciendo. Él ya sabe lo que tiene que hacer, lo hace. Por otro lado, el 25% reducción de costos de seguros y litigios. ¿Por qué? Porque no me equivoco. Porque estoy entrenado, estoy capacitado, yo me estoy capacitando, porque esto no es un tema nada más de la organización, yo también me tengo que capacitar. Y por último, el 15% de las empresas usan herramientas digitales para el tema de la tecnología. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos un espacio enorme, recién el 15%, por lo cual esto va a crecer exponencialmente. Bueno, ¿cómo podemos entrenarnos para este nuevo desafío que es la inteligencia artificial? Algunos tips, hay muchos más, pero por ejemplo la personalización del entrenamiento de la capacitación. ¿Para qué yo quiero la inteligencia artificial? ¿La quiero para la industria cárnica? ¿La quiero para un catering? ¿Para qué lo estoy utilizando? O sea, personalizo en el uso y también en las personas que la van a ejercer. El microlearning, que también está muy de moda, que quiere decir pequeños tramos de capacitación. A lo mejor hoy nosotros tenemos diferentes generaciones en una empresa. Entonces, el millennial, el centennial, que son los más jóvenes, no quieren una capacitación de 1 hora, hora y media. Quieren de repente 15 minutos, 18 minutos, como es las charlas TED, donde me van al punto y sigo adelante. Aprendizaje activo. Hoy también la gente quiere más práctica, no quiere tanto estar escuchando a una persona dando una oración, una oratoria espectacular. Y lo otro es lo híbrido y tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que también estamos en la etapa de lo presencial, de lo virtual presencial y de lo virtual asincrónico. Quiere decir que yo puedo subir un video, una capacitación y me puedo capacitar en donde quiera que esté. Bueno. Esto ahí estás. Ahí está. Ahí estamos. Jorge, ¿cómo venimos? Consultas, preguntas. Estamos mezclando aparentemente conceptos
pero en la medida que, y les volvemos a agradecer la confianza de acompañarnos, en la medida que vamos avanzando, lo que se van generando son integraciones de los conceptos. La inteligencia artificial es un gran desafío para la humanidad. Un desafío como herramienta, pero también un desafío siempre de responsabilidad de uso de las herramientas. Entonces, este tema que toma el colega, que toma Marcelo Nauri, que tiene que ver con capacitación, es fundamental. Y cuando decimos que solo el 15% de las empresas han incorporado este tipo de tecnologías, mi perspectiva es decir, todo lo que tenemos por hacer, no que hemos hecho poco, todo lo que tenemos por hacer y cuánta accesibilidad tiene eso y cuánto impacto va a tener. Entonces, ahora bajando a tierra, Jorge, que es especialista en auditoría, en higiene alimentaria, bueno, ¿qué hacemos con todos estos elementos conceptuales, educativos, formativos, organizacionales, cuando los bajamos a tierra? Adelante. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de lo que es la higiene como un proceso clave dentro de la industria alimentaria. La industria alimentaria tiene como foco la inocuidad, como bien decía Claudio. ¿Qué significa la inocuidad? La inocuidad no es más que un alimento seguro. Entonces, para lograr alimentos seguros, lo que tenemos que lograr es aplicar rigurosos protocolos de higiene. Dentro de los protocolos de higiene vamos a ver temas de limpieza y desinfección, el control microbiológico, el manejo seguro de los alimentos y lo que es higiene personal. Después vamos a ver el tema de la inteligencia. Perdón. Un solo concepto. Cuando hablamos, viste, de inocuidad y digamos, son conceptos que son palabras realmente muy completas. A ver, un ejemplo que quizás muchos de ustedes conozcan y si no rápidamente lo compartimos. Plena campaña de Estados Unidos a la presidencia. Donald Trump, actual presidente, va a un McDonald's. Y resultó algo simpático. Él se comunica, se relaciona con la gente, cocinan hamburguesas. Excelente. En esa semana, 70 McDonald's contaminaron a niños con sus hamburguesas. 2 murieron. Las hamburguesas estaban contaminadas de Escherichia coli, que genera el síndrome urémico hemolítico. Y los chicos se murieron. Se murieron. Miles de situaciones podemos contar. Entonces, yo lo que quiero es traer la materialidad de la importancia del concepto. ¿Es conceptual? Sí. ¿Es de principios? Sí. Pero impacta en la vida social, impacta en la realidad. Y entonces los profesionales, con sus sistemas, con sus procedimientos, con el aprendizaje, lo que logran es controlar el riesgo. Y ahora vamos a ver cómo Jorge, entre todos los temas que va a desarrollar, en definitiva es acotar el riesgo, minimizarlo, y entonces estar en un ambiente más seguro. Perdón, Jorge. Sí, está bien, gracias, Claudio. Otro tema que vamos a estar compartiendo es la inteligencia artificial dentro de los procesos de higiene. Como ya adelantó Claudio, trabaja sobre la automatización de los procesos, el monitoreo en tiempo real, dar datos e información certera al momento, en el instante, el análisis predictivo y las normativas y cumplimiento de las regulaciones. Bueno, como recién decía Claudio, la inocuidad no deja de ser más que lograr un alimento seguro para la salud humana. Cuando hablamos de inocuidad, debemos aplicar protocolos que sean rigurosos en cuanto a higiene para lograr un alimento seguro. Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 600 millones de casos al año de enfermedades transmitidas por alimento, razón por la cual las empresas cada vez más están adoptando esto que se llama cultura de inocuidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir la cultura? Implementar una cultura de inocuidad. Cuando hablamos de cultura de inocuidad, hablamos de la suma de valores, creencias, actitudes y prácticas que asumen las empresas para lograr alimentos seguros. Dentro de todo esto, lo que debemos resaltar es que no debe ser un eslogan todo esto de cultura o una política impresa en un papel. ¿Por qué? Porque debemos estar comprometidos realmente con llevar a cabo cada cual el rol y su responsabilidad para lograr un alimento seguro.
Dentro de todo lo que necesitamos para lograr una cultura de inocuidad, necesitamos que los líderes se comprometan. La realidad es que tanto la dirección como los gerentes deben ser ejemplo de lo que se está implementando. Capacitación continua. Todos los miembros de la organización deben tener capacitación, deben contar con las herramientas y los recursos para lograr sus responsabilidades y las buenas prácticas. La comunicación efectiva. Hay que tener canales abiertos y claros donde todos los miembros de la organización puedan acceder a la información y hacer una retroalimentación de las posibilidades de mejora. Coherencia entre decir y hacer. O sea, esto es muy normal de ver que dentro de la cultura de inocuidad, en Argentina particularmente, suele haber diferencias. ¿Por qué? Debemos ser coherentes entre la acción diaria, lo que hacemos diariamente con respecto, más que nada, hablando de lo que son protocolos de higiene, ser coherente entre lo que hacemos día a diario, lo que está realmente escrito por proceso y las decisiones que se toman. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos encontramos con que en el día a día la realidad de la operación no es la que está plasmada en el papel. Entonces, debemos como organización cumplir con lo que nos estamos diciendo y ser coherentes. Muchas veces pasa que nos encontramos con lugares donde la realidad de la operación es distinta, hablamos de cultura de inocuidad y no le damos los recursos o las herramientas al operario para que pueda cumplir con su operación. Vamos a los baños y la realidad, o los vestuarios, y la realidad es que no nos encontramos sin elementos de limpieza, de aseo personal. Entonces es muy difícil lograr una cultura de inocuidad si hablamos una cosa y en la realidad nos encontramos con otra. Jorge, un comentario muy breve. La cultura viene de arriba hacia abajo. Cierto que es dialéctica y es dinámica y que también va de abajo hacia arriba. Pero esto que planteaba Jorge del no compromiso empresario. Nosotros hablamos que los miembros de la comunidad de seguridad alimentaria, de la comunidad de producción alimenticia, no es una técnica, un trabajo, una actividad que solamente es como tal. Quizás podría ser una actividad metalmecánica. Acá hay una actividad donde hay la necesidad de un compromiso social, del empresario y del trabajador, porque el alimento que produzco lo come mi propio hijo, lo come mi vecino. Entonces, es necesaria una conciencia social sobre el tema. Y por eso la capacitación, y por eso el seguimiento de los procesos, y por eso hablábamos de ese liderazgo inspirador, ese liderazgo desde el compromiso que permite, como dice Jorge, que las cosas sucedan. Seguimos. Monitoreo y mejora continua. Se deben implementar auditorías de control que nos permitan detectar desvíos y poder aplicar mejoras. Y como último, todos los niveles deben estar incorporados para obtener una cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque la inocuidad se construye desde el operario, que es el que realiza la operación, hasta el acto directivo, que es el que toma las decisiones. Entonces, todos deben estar involucrados dentro de la cultura. Dentro de los beneficios que nos trae la cultura de inocuidad, podemos hablar de la reducción de riesgo, ya que aplicando protocolos de higiene y desinfección vamos a minimizar la posibilidad de alimentos contaminados, la mejora en la calidad. Una empresa que se dedica a trabajar con cultura de inocuidad habla de un ambiente sano, un ambiente seguro, un ambiente que esté adecuadamente sanitario en temas, un ambiente sanitario adecuado. Entonces eso nos va a dar un alimento seguro. La mejora en la reputación de la empresa, todo lo que refiere a la inocuidad alimentaria. Mejora la reputación de las empresas ya que cumple con las normativas y las leyes, y el ahorro en costos ya que la eficiencia operativa y el evitar que los alimentos se deterioren por consumo, por una cuestión de contaminación y de que tengan agentes contaminantes, hace que no se retire mercadería del mercado. Por ende, es un ahorro también en costos. Imagínense cuánto tarda una marca en posicionarse, cuánto invierte, cuánto esfuerzo y qué rápido si ese alimento está contaminado y la ANMAT nos cierra la habilitación, se perdió el negocio, se perdió la actividad. Pero no pongamos un caso tan dramático, sino que detectamos
post-mortem que el producto que elaboramos está contaminado. Y eso va a decomiso, no se puede comercializar. Y el gasto empresario es gigantesco. Ni que hablar si ese contenedor iba al exterior. Ese contenedor no puede salir porque no está en condiciones de salubridad para comercializarlo. Entonces, el impacto es enorme y la herramienta para evitarlo es tan simple como el cambio cultural. En otras charlas hablábamos de cambio cultural como estrategia de la seguridad alimentaria. Siempre estamos en los mismos entornos y en los mismos conceptos. ¿Queda algo más? Seguimos avanzando. Pido disculpas, la realidad es que soy más de tema operativo, más de trabajar con el mameluco puesto y no de dar charlas, así que le pido disculpas, pero bueno, vamos a hacer lo posible para seguir adelante. Nada que disculpar, nada que disculpar. Bueno, gracias. ¿Te paso el micrófono? Sí. Te paso el micrófono, no tengo problema. Sí, no, porque después le toca. Después le toca a Juanjo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a hablar del rol de la higiene en la cultura de inocuidad. La higiene es crucial en la cadena alimentaria, ya que nos ayuda a prevenir todo lo que son contaminantes de los alimentos por agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos, etc. ¿Y a qué nos referimos con higiene? Higiene son todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salubridad de los alimentos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la higiene para nosotros. En la industria alimentaria, la industria de la higiene es limpieza más desinfección. Hablamos de lo que es higiene. Se podría decir que la higiene es el primer paso productivo de la cadena alimentaria. ¿Y por qué hablamos de esto? Podemos tener la mejor materia prima, podemos tener los mejores operarios, podemos tener al mejor gerente de calidad. Pero si el personal de saneamiento no hace su trabajo como corresponde, muy probablemente al final de línea no tengamos un alimento inocuo, razón por la cual podemos hablar de que la higiene, la limpieza y desinfección es el primer paso productivo. Dentro de lo que es la higiene, dentro de la inocuidad, nos beneficia en la reducción de microorganismos, evita la contaminación cruzada, tener las superficies y los equipos limpios nos permiten evitar la contaminación cruzada, mejora la calidad del producto y la seguridad, cumple con las normas. La realidad es que cualquier sistema de gestión de inocuidad tiene como requisito básico lo que es la higiene y bueno, ayuda a prevenir las plagas. Al mantener las rutinas diarias de limpieza, controlamos todo lo que es insectos, roedores y demás. Y bueno, ahora vamos a entrar en la parte más interesante para Claudio, que me volvió loco con el tema de la inteligencia artificial y los procesos de limpieza. Así que bueno, nada, cada vez se está aplicando más la inteligencia artificial dentro de los procesos de higiene para ayudar a mantener la higiene en diferentes entornos y la inocuidad. ¿Cómo interviene? Monitoreo en tiempo real. Hoy diferentes sensores nos permiten detectar si hay contaminantes dentro de la línea, el control automatizado de la calidad. Diferentes algoritmos analizan la posibilidad de algún desvío o irregularidades. Dentro de la optimización de los procesos de limpieza hablamos de diferentes tipos de automatizaciones, hacer limpiezas automatizadas. Hoy nos permite dejar de tener un poco de mano de obra, no el 100%, la realidad es que siempre la mano de obra, el factor humano, la inteligencia emocional va a estar involucrada con la inteligencia artificial. Nos permite predecir y hacer mantenimientos. Hoy las nuevas tendencias marcan que se pueden predecir fallos dentro de la producción, también de los programas de limpieza y hacer el mantenimiento correspondiente, incluso hablando de algún mantenimiento extraordinario por una detección de un desvío que detecte la inteligencia artificial. Y en cuanto a la capacitación, como bien lo dijo nuestro compañero acá, habla de los diferentes sistemas interactivos que nos permiten capacitar al personal en todo lo que es buenas prácticas. Y bueno, acá esto lo va a poder definir mejor Juanjo, que tiene más experiencia que yo. La realidad, perdón, quiero para hacer el cierre y hablando un poco con lo que estamos hablando en grupo, no debemos olvidar que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, que como toda herramienta debe ser gestionada por una persona. Entonces, necesitamos que haya un equilibrio entre la inteligencia
artificial, la inteligencia emocional o el factor humano para generar la mejor sinergia en pos de obtener los mejores resultados. Gracias, Gracias. Jorge. Bueno, el cierre, Juan José Mancilla, licenciado en Comunicación, nuestro experto en oratoria. Claro, o sea, me voy a poner a hablar, no voy a hablar nada de todo lo que ellos hablaron, voy a hablar solamente. No, resulta que en todas las previas mi punto siempre era que la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces me acordé, como para cerrar un poco toda esta parte que estuvieron hablando, de una tira de Mafalda, que Felipe, el amigo de Mafalda, iba caminando mirándose los pies. Varios cuadritos caminando mirándose los pies. En el siguiente cuadrito sigue caminando solo, sin mirarse los pies, y en el último cuadrito gira y le dice a sus zapatos, que quedaron como a 50 metros, ¿vieron que sin mí no son nada? Eso es la inteligencia artificial para mí, digamos. Todo lo que decían ellos, lo cargamos con información las personas. Es una herramienta. ¿Cómo llegamos a cargar esa información para que sea entendible? Porque piensen ustedes, Claudio, creo que tenemos una de esta que a mí me gusta mucho, que es esta imagen de las dos personas como comunicándose. En la comunicación, obviamente, tiene que haber un auditorio, un emisor, un mensaje, un lenguaje común para los dos, para que se entienda, con una pequeña complicación. En este caso, hoy Claudio decía, acá tenemos dos personas, pero en realidad en comunicación se dice que hay un poquito más de dos. Está el que cree que es, el que el otro ve y el que el otro cree que ve. Son 4 por cada uno. Así que ahí hay 8 personas. ¿Vieron que en la Argentina siempre hay 2 personas y si hay una interna? Es por este bolonqui, porque en realidad hay que enganchar exactamente el medio, el mensaje, la forma de decirlo, como para que haya un entendimiento en la comunicación. ¿Qué pasa con eso para mí? Ustedes piensen que hoy en la comunicación está analizado que el concepto de lo que uno dice es apenas el 7%. Eso significa que el 55% del mensaje es el no verbal. Es lo que ustedes están viendo de mí, de cómo me muevo, de cómo hablo, de cómo muevo las manos. El resto, el 37% restante, tiene que ver con la forma de emitir el mensaje. Ahora bien, una persona puesta frente a la inteligencia artificial, es muy difícil que vea el movimiento de la respuesta. La respuesta va a ser lineal y técnica, digamos. Por eso es muy importante cómo vamos a cargar, cómo vamos a decirle, vieron que sin mí no son nada. Entonces, surgen un montón de cosas, tenemos un montón de slides, pero no hace falta, Claudio, porque no nos va a dar el tiempo. Pero sí les digo una cosa, el armar los equipos, el capacitarlos, el darle información para que después puedan cargar todo esto, porque aparte, desde el principio con Claudio fue una pelea de la inteligencia artificial, de limpiar los pisos. Déjense de hinchar, si lo que tenemos que hacer es limpiar pisos. Sí, pero resulta que ahora con la inteligencia artificial podemos saber de antemano si están limpios como corresponde, más en la industria alimenticia. Si una máquina está limpia como corresponde, Jorge, corregime, hasta la inteligencia artificial era con un hisopado, y si el hisopado salía mal, empezábamos de vuelta. Dale. Perdón, ya que lo trajiste al tema, estaba leyendo... Hola. Ayer estaba leyendo una nota donde habla de inteligencia artificial y ADN. En Dinamarca se logró secuenciar 1.600 cepas distintas, el ADN de 1.600 cepas distintas de listeria y la cruzaron con 3 desinfectantes distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, sabiendo la cepa con la que estamos trabajando, ya podemos saber si los desinfectantes son efectivos o no son efectivos. Maravilloso. Con lo cual, para que esto esté cargado en la inteligencia artificial... Voy adelantando, Juan. Dale, sí, hay que capacitar y prepararse para estas cosas. Cuando vamos a
formar equipos, aparecen permanentemente. Esto que les decía, hay 2 personas, tenemos una interna, imagínense el armado de un equipo. Las presiones laborales, cómo encararlo con las negociaciones calmadas, está bárbaro. Pero ¿saben cómo nos sale? Como nuestra emoción nos lo permite. Por lo tanto, el conocimiento previo es importantísimo antes de sentarnos a trabajar para el armado de un equipo. Y déjalo. No, está perfecto, no hay ningún problema. Y una cosa muy importante que a veces se tiene en cuenta, que se dice permanentemente, y lo escuchamos varios desde hace muchísimos años, y es: escuchen a la gente que hace las cosas. Escuchar a la gente que hace las cosas les da herramientas que permiten, con el conocimiento previo de cada uno, y capaz que yendo a la inteligencia artificial, encontrar soluciones fáciles a temas que a veces nos lleva demasiado tiempo pensarlo, digamos, ¿no? Y respecto a la comunicación de lo que uno sabe, de lo que uno aprende y de lo que uno puede trasladar a la inteligencia artificial, está bueno, para cerrar, algo que un periodista con el que hacía un programa de radio decía siempre: haces, comunicas, haces. Haces, no comunicas, no haces. O sea, lo que aprendamos sepamos comunicarlo para que sirva, si no, no nos va a servir. Excelente, Juan. Muchas gracias. Ya estamos pasados de hora. Le pido disculpas a quienes nos continúan en esta serie de charlas, pero 2 slides, porque lo que yo quise y estuvimos investigando es materializar que todo esto que compartimos conceptualmente, y que les agradecemos enormemente con el respeto que nos han acompañado, tiene vida real y resultados reales. 2 casos, 2 slides. Esta es una empresa que genera software para empresas que producen alimentos. Y todo lo que ya comentaron mis colegas de la capacidad de procesamiento de información y la mejora continua a partir de información en tiempo real. Esa máquina está monitoreando que ese trabajador que está pasando por la aduana sanitaria, por el filtro sanitario, por el lugar de higiene previo al ingreso de zona limpia, que es el área productiva, le está controlando la máquina la microbiología de manos. El 70% de las contaminaciones alimentarias están en las manos. Por eso en pandemia había que usar barbijo para no exhalar salivas que contenían microbios que podían contagiar, y por las manos. Han mejorado enormemente todos sus scorecards de performance. ¿Por qué? Porque han asegurado en un porcentaje gigantesco que los operarios ingresan a la sala de elaboración con las manos higiénicas. Último, un proveedor de McDonald's de Italia implica procesos de inteligencia artificial y se basa en la inteligencia emocional, que es el compromiso de la gente en hacer las cosas. Lo que deseo hacer para mejorar mi proceso, lo implemento y lo cumplo. Lograron 47% de mejora en el desempeño gerencial, pero 76% de aumento en el compromiso con la operación de los gestores de la operación, que son los propios operadores productivos. Y 63% de reducción de la rotación. Mi compañero Eduardo hablaba del indicador de reducción de rotación, porque si los equipos se cambian todo el tiempo tenemos que recapacitar y nos cuesta mucho avanzar. Así que esta es inteligencia artificial real, de casos reales, que están hoy practicándose y que tienen un todo que ver con la conducta humana, que era humildemente un poco el mensaje que queríamos hacerles llegar. Perdón a los colegas que nos siguen, gracias nuevamente por el respeto, ha sido un placer. Gracias a mis colegas.